¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a una edición más de nuestras reuniones mensuales de comunidad. Es para mí un honor presentar a Johnny. Johnny es un ingeniero de sistemas con maestría en administración estratégica y marketing, apasionado de la agilidad empresarial y de los OKRs. Hoy nos va a hablar de OKRs, de sistemas y de cómo movilizarnos en este contexto tan incierto mediante OKRs. Johnny, ¿cómo estás? Bienvenido. Adelante. ¿Qué tal, Cris? Buenas noches. Buenas noches con todos. La verdad, súper contento de estar aquí, de darnos esta oportunidad justamente de compartir un poco más de información, profundizar un poco más en este tema de los OKRs desde un punto de vista sistémico. Así que espero que a ustedes también les guste esta información. Así que con mente abierta para ver justamente perspectivas diferentes de cómo los OKRs como los OKRs pueden funcionar dentro de las organizaciones. Sin más, ya que el tiempo es bastante corto y queremos aprovecharlo al máximo, vamos a comenzar con este webinar. Primero, súper importante entender el contexto, porque es justamente de aquí de donde parte todo. Estoy seguro que probablemente algunos de los presentes aquí tengan ya conocimientos sobre OKRs o quizá hayan tenido también la oportunidad de llevar alguna de nuestras certificaciones, ¿no? Y sin embargo, es importante comentarles esto a grosso modo. ¿Para qué? Para que justamente tengamos ese contexto de entender cómo es que el INOKIAR funciona como un sistema de gobierno. Entonces, lo primero es entender de dónde surge esa evolución en la toma de decisiones, ya que las organizaciones no pueden funcionar como funcionaban hace muchos años atrás. Dave Snowden es un personaje que propone justamente un marco de trabajo, el cual ve 5 entornos. Incluso este marco de trabajo llamado Canefin, traducido al español, significa hábitat. Y lo que él quería hacer es justamente representar 5 diferentes estados, 5 diferentes hábitats en los cuales se desarrollan las organizaciones y en los cuales toman decisiones. Nosotros hemos pasado o evolucionado de un entorno simple donde esa relación de causa-efecto era súper evidente, donde las cosas se hacían básicamente en base a un manual o en base a una estructura de pasos. Hemos pasado a un entorno complicado donde ya está la gestión de proyectos, donde se requiere de un especialista, digamos, para llevar a cabo alguna determinada acción o proyecto. ¿Por qué? Porque esa relación de causa y efecto ya no es tan evidente como en el entorno simple. Requiere ya de un proceso más especializado y profesional. Sin embargo, hoy en día vivimos en un entorno complejo, en un entorno de alta volatilidad. Incluso hay autores que lo mencionan como entornos VUCA, entornos VICA. Vamos a escuchar esos términos probablemente. Pero un entorno complejo es donde esta relación de causa-efecto probablemente no es evidente e incluso no existe hasta determinado momento cuando nosotros ya llevamos a cabo alguna acción y en retrospectiva analizamos qué funciona y qué no funciona. Entonces, es justo en este entorno complejo donde surge Lean OKR, donde surge esa evolución que nosotros promovemos. En cambio, los OKRs tradicionales probablemente las podríamos ubicar en este entorno complicado. ¿Por qué? Porque normalmente se estructuraba en base a acciones, en base a hitos, en base a determinadas listas de tareas, digámoslo así, que eran predecibles, mientras que en este entorno complejo, Lean OKR lo que propone es brindar esa solución en situaciones donde hay incertidumbre, donde hay alta volatilidad, donde no tenemos claro cuáles son esas posibles soluciones. Y bueno, el entorno caótico ya viene después porque hace referencia a una situación donde para nada existe esa relación de causa-efecto, sino que reaccionamos
a los estímulos inmediatos. Y un ejemplo que normalmente utilizamos para entender este entorno caótico es un incendio, por ejemplo, ¿no? No pensamos, no analizamos, no tenemos una estructura de pasos que vayamos a seguir en el momento, sino que probablemente por instinto tomamos ciertas acciones, que esa acción es ponernos a buen recaudo, ponernos a salvo para no sufrir ningún tipo de daño. Entonces, es importante entender este contexto justamente para descubrir de dónde sale esa fusión de la filosofía Lean y del marco de trabajo OKRs o, en este caso, OKRs. La filosofía Lean nace en la época industrial, de la revolución industrial por parte de Toyota. Toyota es quien propone justamente esta filosofía en su línea de producción porque lo que ellos buscaban es tener la mejor calidad de producto, pero siendo extremadamente eficientes, reduciendo todo tipo de desperdicios a lo que ellos denominaban mudas. ¿Para qué? Justamente para que este producto sea cuasi perfecto, no perfecto, pero cuasi perfecto, en el sentido de que ahorraban tiempo, ahorraban costos, ahorraban recurso humano, o sea, veían la forma de optimizar eso. Por eso hablamos de una optimización implacable. Hablamos de un flujo de valor porque lo que hacían ellos era justamente diseñar ese flujo para entender en qué partes es donde nosotros podríamos optimizar de tal forma que funcione mejor el proceso de fabricación, erradicar desperdicios, como les decía, las mudas, y por el otro lado tenemos al marco de trabajo OKR, que básicamente lo que propone es encontrar esa forma de cómo las organizaciones pueden alcanzar objetivos ambiciosos a través de un seguimiento de métricas que vendrían a ser los resultados clave, que son básicamente indicadores que nos van dando esa respuesta a si lo que queremos lograr lo estamos logrando o no. Entonces, hablamos de un protocolo colaborativo, porque los OKRs no funcionan en silos, buscan romper eso de los silos, sino que tratan de ver a toda la organización como un sistema y que todos puedan interactuar en diferentes equipos, en diferentes niveles. Hablamos de innovación disruptiva, porque lo que busca justamente los OKRs es encontrar respuestas innovadoras, respuestas diferentes en estos entornos complejos, en estos entornos donde no sabemos qué va a pasar de repente de acá a 3 o 6 meses. Objetivos de impacto, como les decía, objetivos ambiciosos y el tema de la agilidad, ¿no? Tratar de tomar decisiones lo más rápido posible, aprender de esos errores de tal manera que vamos optimizando el sistema. Y en esto de la agilidad, es frecuente que muchos autores, diferentes fuentes, hablen de un ciclo de OKRs trimestral, ¿no? De 3 meses. Pero esto es bastante adaptable, digámoslo así, porque va a depender mucho de cómo se comportan los equipos, de cómo se comportan las organizaciones y del tiempo que a nosotros nos tome desarrollar un producto o servicio y que ese producto o servicio sea lanzado al mercado y después de eso recopilemos el feedback justamente de los usuarios o las personas que terminan aprovechando este producto o servicio. Entonces, ese tema de la agilidad, pero lo que busca es que haya ciclos cortos de iteración donde nosotros vamos midiendo, aprendiendo de esos números, de esos resultados y vamos iterando. Entonces, de la combinación justamente de estas dos, bueno, de la filosofía Lean y del marco OKR, es que surge este modelo de gobierno sistémico al cual hemos denominado Lean OKR. ¿Por qué? Porque lo que busca Lean OKR es la optimización de procesos, la consecución de metas ambiciosas, de metas de alto impacto, pero a través de la reducción de desperdicios, es decir, tratando de ser lo más eficientes posibles, de tal manera que nos enfocamos en lograr esos objetivos que son realmente importantes y no es que solo optimizamos por optimizar, sino que realmente nuestros recursos van dirigidos a lograr esos objetivos importantes. Y hay una frase
que quiero que lo escuchen o de repente ya lo han conocido antes, que es súper importante y resume este sistema, este modelo de gobierno sistémico, que es, no hay nada tan inútil como hacer de manera eficiente aquello que no debería hacerse en absoluto. Y una vez más, como les digo, lo que busca Lean OKR es justamente eliminar ese desperdicio, es decir, dejar de enfocarnos en aquellos objetivos que en este momento no son prioridad para la organización o no son estratégicos para la organización y enfocarnos en aquellos objetivos que sí terminan siendo estratégicos para la organización. De ahí que surge justamente el modelo de gobierno sistémico Lean OKR. Para que este modelo de gobierno funcione, lo que nosotros tenemos que desarrollar son cuatro cualidades indispensables, las cuales han sido denominadas las cuatro A's, ¿no? Hablamos de authenticity, accountability, adaptability y alignment. El primero, autenticidad. Es importante que una organización que empieza a aplicar Lean OKR maneje un lenguaje uniforme, es decir, que toda la organización, en todos los niveles, tenga una definición de lo que es éxito. Si nosotros dejamos que cada equipo por su lado defina lo que es éxito para ellos, probablemente cada quien va a poner sus esfuerzos en lo que para ellos significa lograr sus objetivos. Entonces, autenticidad quiere decir eso, que nosotros tenemos que definir de forma clara a nivel de toda la organización y en todos los niveles qué es lo que realmente significa éxito para nosotros. Y esto va ligado a un tema de transparencia. Lean OKR promueve muchísimo el tema de la transparencia. No buscamos que estos objetivos sean ocultos, que estos objetivos se manejen de forma individual, sino que justamente toda la organización tenga conocimiento de cuáles son sus OKRs, de tal manera que si hay equipos que por ahí comparten determinados objetivos, es decir, existe cierta dependencia entre equipos, puedan optimizar ese objetivo y no tengan que hacer doble trabajo, que suele pasar. Si de repente no están bien comunicados varios equipos, van a terminar haciendo trabajo doble y probablemente, como decíamos, terminamos desperdiciando recursos, tiempo, dinero y capital humano. Entonces, la autenticidad va por ese lado. El accountability hace referencia a la responsabilidad compartida. Cuando nosotros trabajamos con Lean OKR, evitamos que los equipos no conversen, digamos. Incluso siempre mencionamos el tema de que Lean OKR es como una excusa para generar esas conversaciones incómodas dentro de la organización. Buscar que cada equipo se haga responsable de sus resultados, pero no en el sentido de que esto sea punitivo, de que de repente vayamos a analizar esos resultados y después tener que poner sanciones. No, sino todo lo contrario, de que entre equipos podamos compartir información y resolver determinados problemas que se vayan presentando. De tal forma que el sistema como tal, el sistema en su conjunto, se va optimizando. Y es justamente esa visión sistémica entra aquí, ¿no? Porque nosotros cuando movemos algo en un área, por ejemplo, marketing, y se mueve otros objetivos, otros indicadores en otra área que es ventas, podemos creer que cada quien rema por su lado, cada quien va a lograr sus objetivos. Sin embargo, lo que se mueve en uno suele afectar al otro. De ahí el tema de la visión sistémica. Otro punto es el tema de la adaptabilidad. Esto va ligado a lo que habíamos visto en entornos complejos, en entornos de alta incertidumbre, las organizaciones tienen que estar en la capacidad de dar un giro cuando sea necesario. Si nosotros vamos viendo que hay objetivos que hemos planteado y que realmente no están sumando a la organización, no tenemos que esperar a cumplir ese ciclo de 3 meses o 6 meses, sino que probablemente en un determinado tiempo de revisión, que puede ser mensual, quincenal, nos damos cuenta de que algo no camina bien. Y si algo no camina bien,
la organización tiene que tener esa capacidad de pivotar. Es decir, reorganizamos ese trabajo de alto valor de manera continua. Y por último, la cuarta A, que es el alineamiento. Importantísimo, porque si no, igual, cada quien va dando palos de ciego y disparando para su lado, o como dice la frase, jalando agua para su molino, sin darse cuenta que hay un objetivo estratégico que dirige a todos los demás objetivos de la organización. Alinear para mitigar la dispersión de los recursos cognitivos y financieros. Recuerden que si no estamos alineados con los objetivos estratégicos de la organización, muchas veces vamos a romper esta filosofía Lean y vamos a generar desperdicio por el lado de, una vez más, tiempo, recursos económicos, potencial humano. Es decir, vamos a trabajar en algo que realmente no nos va a dar resultados. Entonces, estas cuatro cualidades son indispensables para tener ese modelo de gobierno sistémico: autenticidad, responsabilidad compartida, adaptabilidad y alineación. Otro punto importante para entender por qué es que funciona Lean OKR como un modelo sistémico es entender las diferencias entre estos tres modelos de gestión. Y es que es muy frecuente, eso hemos visto en las organizaciones, que se confunden estos términos. O peor aún, no solo que se confunden, sino que hay organizaciones que terminan cogiendo sus KPIs, adornándolos un poquito y convirtiéndolos en OKRs. Y los van presentando así y después se dan cuenta que el sistema no funciona, que la organización no crece, que la organización no avanza. ¿Pero por qué? Justamente porque existe una confusión entre estos tres modelos de gestión. Entonces, vamos a empezar definiendo de forma breve los KPIs. Los KPIs es el monitor de salud. Son los indicadores estáticos que nos dicen cómo está la organización en este momento. ¿Sí? Son indicadores que definitivamente no hay que perder de vista porque nos dicen si algo falla, si algo hay que corregir en ese momento. Y hay una analogía que a mí me gusta muchísimo, que es relacionar a los KPIs con el monitoreo del cuerpo humano, por ejemplo. Cuando nosotros medimos la frecuencia cardíaca, medimos la presión arterial, medimos las pulsaciones del corazón, son indicadores que nos dicen que si estos están en su nivel adecuado, nos dicen que el cuerpo está saludable. Si uno de ellos falla, quiere decir que hay que corregir. De repente el ritmo cardíaco es muy bajo, entonces hay que acudir a un médico y ver cómo corregimos ese indicador. Sin embargo, dada el caso o dado la suposición de que estos tres indicadores están perfectamente bien, todos están en verde, eso indica que el cuerpo está saludable, pero no quiere decir que el cuerpo esté preparado para ganar una maratón o para ganar unas olimpiadas. Es por eso que los KPIs miden el estado de salud de la organización. Yo puedo medir el número de leads, puedo medir el costo de adquisición de cliente, que son indicadores que siempre debemos tenerlos ahí presentes, pero solo ver eso no me indica que la empresa o que la organización esté creciendo. Y justamente ahí, al momento de querer generar ese movimiento de los KPIs, es donde surgen los OKRs. Entonces, eso lo vamos a ver ahorita. Eh, Justo como dice acá, ¿no? Los KPIs ven el mantenimiento del statu quo operativo y medición retrospectiva de la salud del negocio. En relación a los KPIs, la tolerancia es bastante baja. ¿Por qué? Porque como les decía, si mi costo de adquisición de cliente pasó de $10 a $20, ¿no? Se está duplicando en un 100%, algo hay que hacer. La tolerancia al riesgo es baja, quiere decir que hay que tomar acción inmediata. Entonces, eh, por ello es que hay que tener siempre presente, siempre monitoreando los KPIs. No quiere decir que los vamos a quitar o los vamos a dejar de utilizar. La gestión por objetivos se usa la analogía del espejo retrovisor. Hablamos de una metodología que buscaba
evaluar el desempeño de las personas en base a objetivos que los planteaban los líderes, digamos las jefaturas, las gerencias, desde arriba venían el tema de objetivos, de metas, y muchas veces era 100% punitivo. ¿Por qué? Porque hacían una evaluación del desempeño al cierre de año y veían quién cumplió su meta, quién no cumplió su meta. ¿Y esto para qué servía? Para decidir si te renuevo tu contrato o para decidir si realmente mereces que te pague tus comisiones por venta o por buen desempeño. Entonces termina siendo un modelo de gestión que está ligado necesariamente al tema del desempeño. Es decir, si haces las cosas bien, te premio; si haces las cosas mal, te castigo. Y por lo general, esta medición se hace en ciclos anuales. Las organizaciones no quieren invertir probablemente mucho recurso para hacer esta evaluación del desempeño en ciclos cortos; por lo general lo hacen semestralmente o anualmente. En estos casos, en este modelo de gestión de la gestión por objetivos, la tolerancia al riesgo es nula, justamente por lo que decíamos. Si tú haces algo mal, te castigo. Probablemente no te renuevo el contrato o no te pago las comisiones que corresponden. Y por último, el modelo de gestión, el cual promovemos y el cual recomendamos que sea utilizado en las organizaciones para el logro de objetivos, son los OKRs, que se comportan como una brújula: innovación disruptiva, alineación estratégica transversal y adaptación a la incertidumbre futura. ¿Por qué? Porque se compone justamente de estos dos elementos: los objetivos, que suelen ser ambiciosos, aspiracionales, retadores, y por el otro lado, los resultados clave, que nos permiten medir si realmente estamos alcanzando o no esos objetivos que nos hemos planteado. Pero un resultado clave, como les decía hace un momento, denota movimiento, denota acción. No puede ser un resultado clave solo el tema de, por ejemplo, el número de leads, sino que un resultado clave tiene que impactar o bien hacia los clientes o bien hacia la organización. Es decir, eh, tiene que haber un cambio en la conducta de los clientes o un cambio en la conducta dentro de la organización. En los OKRs hablamos de una tolerancia al riesgo alta. ¿Por qué? Porque justamente lo que buscamos es validar hipótesis. Lo que buscamos es probar soluciones que realmente funcionen. Veíamos hace un momento en las 4 As que una de las características es eso: yo voy probando y voy iterando, voy probando, voy iterando hasta encontrar esos resultados clave que realmente se ajustan a mi organización y que me dan esos indicios de que estoy logrando objetivos, que me dan esa sensación de logro, no solo de realizar acciones o de cumplir acciones, sino realmente esa sensación de logro. Como les decía, es súper importante entender que los KPIs al final alimentan a los OKRs, porque básicamente los OKRs son indicadores, sí, pero indicadores de impacto, indicadores que generan un cambio dentro de la organización. Entonces, por eso es importante tener presente los KPIs, porque quizá ese costo de adquisición al cliente puede que me mueva un resultado clave relacionado a la satisfacción del cliente. Cuando nosotros entendemos esas diferencias, nos vamos a enfocar justamente en entender ahora cómo va el tema de la gobernanza. Y aquí tengo una comparativa entre la gobernanza tradicional, ¿no? La que se hacía justamente en esos entornos complicados, y una gobernanza sistémica, que es la que vamos a ver en estos entornos complejos y de alta volatilidad. La gobernanza tradicional lo que buscaba era una centralización obsesiva y burocrática en la toma de decisiones. Incluso existía ese pretexto de que los gerentes, los altos mandos, los directivos son los únicos que podían tomar decisiones importantes. ¿Para qué? Para no perder esa alineación. Ese era el pretexto, ¿no? Si nosotros no queremos perder alineación como organización,
tenemos que dejar que la parte de arriba, los líderes, las cabezas, los gerentes, sean quienes al final tomen la decisión. Y aquí también hay una frase que me gusta muchísimo, que lo dijo Peter Drucker, que decía, ¿no? El cuello de botella siempre está en la parte superior de la botella. Puede parecer un poco lúdico, un poco gracioso, pero es totalmente cierto. En esa gobernanza tradicional, el cuello de botella, donde existía esa lentitud, esa pesadez para realizar proyectos, para lograr objetivos, estaba ubicado justamente en la parte superior de la botella, en la parte superior de la organización. Y hoy en día hay muchas organizaciones que todavía se manejan de esa forma. ¿Y qué provoca esto? Lentitud en la toma de decisiones. Probablemente la organización dice, ok, vamos a integrar equipos ágiles dentro de nuestra organización, ¿no? De repente en el área de procesos, en el área de marketing, en el área de ventas. Sin embargo, la parte de arriba, la cabeza, todavía sigue gestionando bajo burocracia o bajo control obsesivo. Entonces, ¿eso que genera? Que al final la toma de decisiones sea muy lenta. Lo que nosotros buscamos con Lean OKR es que exista una gobernanza sistémica, es decir, una supervisión descentralizada y agilidad en la toma de decisiones. Ya no se trata solo de que la cabeza dicte lo que se tiene que lograr, sino que básicamente ellos ponen el parámetro principal, la visión, quizás si queremos llamarlo así, y los equipos hacia abajo van desprendiendo sus propios objetivos, sus propios OKRs. Es decir, cómo yo aporto a través de mis objetivos y resultados clave a los objetivos estratégicos, a los objetivos que se encuentran hacia arriba. Entonces, lo que se busca es que ya los líderes, las cabezas, los gerentes, no asuman ese rol de control estricto, no asuman ese rol incluso a veces de hostigamiento al momento de dar seguimiento al avance de los objetivos, sino que realmente brinden esa libertad para que los equipos puedan asumir cierto liderazgo y puedan definir sus propios objetivos y resultados clave. Entonces, es proveer responsabilidad financiera y gestión de riesgos sin crear embudos burocráticos. Y para eso hay tres puntos importantes que debemos entender, tres mecanismos que nosotros podríamos aplicar en una organización para que también esto no se salga de control, porque a veces creemos que si, ok, yo voy a dar libertad a todos los equipos para que ellos se gestionen, para que ellos planteen sus objetivos y para que ellos me ayuden a lograr mis objetivos como organización, pero hay parámetros que nosotros debemos tener en cuenta. Lo que deberíamos hacer primero es, por ejemplo, crear estos guardarraíles de presupuesto, es decir, definir políticas o reglas para la aplicación autónoma de presupuesto y toma de decisiones con el fin de alcanzar sus OKRs. Yo puedo estructurar, digamos, un presupuesto para cada equipo, de tal manera que yo le digo, ok, mira, mi objetivo general es este, pero tú como equipo vas a tener que encontrar la forma de cómo le sumas a mi objetivo estratégico. Entonces la organización, o perdón, el equipo puede decidir cómo distribuir ese presupuesto que se le asigna para resolver o para alcanzar esos objetivos y resultados clave. Sin embargo, este punto uno nos dice que yo tengo que poner límites. Yo puedo decirle a este equipo, ok, tú tienes un determinado presupuesto en cada ciclo, que puede ser cada trimestre o cada semestre, dependiendo de cómo defina la organización, pero tú tienes un presupuesto que lo vas a usar de la siguiente manera. 70% de ese presupuesto lo utilizas en innovación, en el tema de creatividad para ver qué tú puedes crear y alcanzar estos objetivos, pero el otro 30% lo utilizas para responder a los problemas que se suscitan en el momento, es decir, para apagar esos fuegos de momento. Entonces, ya la organización tiene autonomía, pero también tiene ciertos lineamientos, ciertos parámetros, ciertas políticas para que no se salga de lo normal y termine haciendo lo que quiere, ¿no? Como equipo. Otro punto importante es la transparencia visual. Evitamos de repente trabajar de forma
digamos, oculta, cada quien en su burbuja, cada quien va llevando sus objetivos, sus resultados clave, pero lo que se busca es que esto sea transparente. Y para ello muchas veces se recomienda el uso de los tableros Kanban, ¿no? ¿Por qué? Porque nos permite visualizar los proyectos en los cuales está trabajando cada equipo, de tal manera que también podemos gestionar los límites de trabajo. Recuerden, Lean siempre nos empuja a ser lo más eficientes posible. Entonces, si nosotros tenemos esa transparencia visual, si nosotros tenemos la visibilidad de eso, de ese flujo de trabajo, podemos entender cuánta capacidad también tenemos para responder. Porque si nosotros nos llenamos de muchos proyectos, de mucho trabajo para alcanzar esos objetivos, al final lo que vamos a generar es frustración. ¿Por qué? Porque probablemente muchos de esos objetivos no se vayan a lograr. Es por eso que es muy importante la transparencia visual. Incluso esto empuja a que otros equipos puedan ver en qué está trabajando otro equipo y de qué manera yo le sumo, de qué manera yo le apoyo. O quizá están manejando algún indicador por ahí que también me afecta como equipo. Entonces podríamos ajustar en equipo ese objetivo y ver cómo lo gestionamos de una mejor manera. Por eso ese mecanismo de transparencia visual. Otro mecanismo que me permite esta gobernanza sistémica es la cadencia de alineación, revisiones estratégicas del portafolio y revisiones presupuestarias alineadas con los límites trimestrales de los OKRs. Lo pongo trimestrales por un tema de entendimiento, de conveniencia, porque como ya les decía, en, por ejemplo, nosotros en Lean OKR, en la certificación del System Design, vemos más a fondo el tema del ciclo de vida de los OKRs, que no necesariamente es trimestral, no está escrito en piedra de esa forma, sino que se adapta justamente a cómo funciona cada sistema, cada organización. Entonces, en este caso nos dice trimestrales, ¿no? Quiere decir que hay que tener esa revisión periódica, constante. Incluso se hacen seguimientos más minuciosos todavía. Hay lo que se conoce como daily OKRs, que son como en Scrum se conoce los dailies, ¿no? Las reuniones diarias de seguimiento, donde podrían reunirse los equipos 10 a 15 minutos para entender qué están haciendo bien, qué pueden mejorar y de qué manera pueden apoyarse. Entonces, estos tres mecanismos nos permiten justamente realizar esa gobernanza sistémica. Lineamientos, guardarraíles para el presupuesto, la transparencia visual para que todos entiendan cómo están trabajando y la cadencia de alineación para dar un seguimiento constante y detectar esos posibles fallos a tiempo. Esto nos empuja a un ciclo de valor continuo, ¿sí? Lean OKR no es que se gestione, digamos, durante un determinado tiempo y después nos olvidamos, sino que todo lo contrario, lo que busca Lean OKR es que este ciclo sea un círculo vicioso óptimo, digámoslo así, un círculo virtuoso, perdón, ese es el término, no un círculo vicioso, sino un círculo virtuoso que nos permita ir iterando, ir mejorando en cada uno de los puntos. Ahora, hay cuatro pasos que componen este ciclo. Uno es el establecimiento de los OKRs, los objetivos y resultados clave, ¿ya? Pero lo que nosotros tratamos de hacer no es buscar cuántas tareas realizamos, es decir, no queremos responder a las acciones, sino qué queremos lograr como equipo. Eso es algo que siempre remarcamos muchísimo en Lean OKR. ¿Qué es lo que queremos lograr y no solo qué es lo que queremos hacer? Así que siempre en el tema de OKRs, para redactar, este es un tip ya, ¿no? Para redactar un objetivo adecuado, siempre debemos utilizar verbos de logro. Debemos tratar de que nuestros objetivos sean bastante claros y precisos, evitar utilizar conectores como las comas, utilizar y o. ¿Por qué? Porque estos generan como una especie de enumeración de objetivos. No hablamos de uno solo, sino que cuando ya le ponemos un conector y o le ponemos un conector o, ya estamos empezando a hablar de una lista de objetivos, o probablemente incluso peor, de una lista de tareas. Entonces,
El primer paso es justamente esa labor, ese trabajo de establecimiento de objetivos y resultados clave. Y como les digo, una vez más, enfocándonos en el logro y no tanto en la lista de tareas que tenemos que desarrollar. El punto 2 sería el planteamiento de la hipótesis, es decir, qué soluciones mitigan el riesgo y nos acercan al impacto. Lean OKR no busca predecir, digamos, que las cosas vayan a suceder de una forma exacta, sino que busca validar hipótesis. Es decir, nosotros planteamos determinados objetivos y resultados clave, y si en el camino o si en ese ciclo de revisión trimestral nos damos cuenta que algo no funciona, podemos iterar, pero nunca vamos a ver esas falencias o esos problemas por el cual no está funcionando un OKR culpando a las personas, sino que es responsabilidad, ya habíamos visto hace un momento, es responsabilidad del equipo. Y vamos a tener que cuestionar el sistema, ni siquiera cuestionar a las personas, sino que probablemente ese resultado clave, esa meta que nosotros nos hemos planteado, no está alineada al mercado. En el mercado todos tienen de repente un objetivo más aterrizado y nosotros quisimos irnos muy lejos. No lo alcanzamos. Entonces, ¿qué indica eso? Que básicamente tenemos que replantear esa meta. No necesariamente que el equipo esté fallando, sino que hay que analizar el sistema. Por eso que planteamos hipótesis, las vamos validando y aquí es donde aplicamos ese ciclo de mejora continua Kaizen, ¿no? Que es muy característico de la filosofía Lean, el tema de la mejora continua. Vamos identificando nuestros errores, vamos aprendiendo de esos errores y los vamos corrigiendo en un nuevo ciclo. El tercer paso sería el trabajo de descubrimiento. Es importante que cuando nuestros, digamos, productos o servicios que hemos desarrollado justamente para alcanzar estos objetivos y resultados clave salen al mercado o salen incluso dentro de de la misma organización, podamos nosotros ir midiendo cómo está caminando. Podemos realizar entrevistas con los clientes, podemos hacer una minería de datos, de repente con lo que ya manejamos dentro de la organización para analizar patrones, ver qué situaciones están funcionando, qué situaciones no. Se puede hacer un tema de prototipado. Aquí viene un poco el tema de esa filosofía ágil de falla rápido, falla barato, ¿no? Porque buscamos justamente que el sistema funcione, no necesariamente que tengamos que llegar todavía al fin de ciclo para darnos cuenta que funciona y que no. Entonces, vamos analizando todos estos patrones, vamos analizando todas estas encuestas y de ahí descubrimos ese trabajo que estamos haciendo. ¿Para qué? Para llegar al cuarto paso que es pivotar o perseverar. En base a todo lo que ya hemos hecho, en base a todo ese aprendizaje empírico, nosotros vamos a tener que tomar dos decisiones. Una de ellas es, podemos perseverar, de repente incrementar nuestro presupuesto en aquello que está funcionando o dedicarle más horas hombre o de repente ampliar el equipo, cosa que hacemos que esto crezca. O por el otro lado, tomar la decisión de pivotar. Quizá este resultado clave no está siendo eficiente para la organización o no está sumando realmente al objetivo estratégico, entonces tengo que analizar con mi equipo hacia dónde debo girar, hacia dónde debo pivotar de tal manera que ahora sí funcione. Y este ciclo va a continuar, como les decía, es un ciclo virtuoso. ¿Por qué? Porque para el siguiente periodo, ya sea trimestre o semestre, vamos a volver a establecer esos resultados, OKRs, perdón, vamos a volver a establecer esos OKRs, vamos a volver a plantear nuestras hipótesis, descubrir ese trabajo y decidir si pivotamos o perseveramos. Y esto es lo que realmente, este ecosistema de ejecución es lo que realmente convierte a Lean OKR en un sistema de gobierno. ¿Por qué? Porque justamente estamos viendo que funciona todo como un mecanismo. Si por ahí algo se quiebra, algo deja de funcionar, este sistema como que se paraliza. Entonces, por eso es que hay que ir siempre viendo
estos 4 puntos del ciclo continuo de valor. Un poco ya para cerrar, es importante hablar acerca de el cambio de cultura dentro de la organización, porque aplicar Lean OKR no va solo de utilizar una nueva metodología, una nueva herramienta, que por ahí porque se puso de moda y ahora todo el mundo en las organizaciones utiliza OKR, OKR, no se trata de eso, sino que los OKR funcionan cuando también existe un cambio cultural dentro de la organización. Y por eso acá hablamos de la tridimensionalidad del sistema. El primer punto es la conexión de valor, es decir, estrategia y desempeño. El cambio introspectivo de dejar de preguntarnos si hemos terminado el trabajo y empezar a preguntarnos si realmente hemos cambiado algo en el mundo, si realmente hemos generado un impacto, porque ya no va de solo hacer una lista de tareas, de solo cumplir hitos. ¿Por qué? Porque eso es estático. Ya habíamos visto que eso se adapta mejor a un tema de KPIs que de OKRs. Entonces, empecemos a hacernos esa pregunta. ¿Qué estamos cambiando nosotros en el mundo? ¿Qué estamos cambiando de cara al cliente? ¿Qué estamos cambiando de cara a la organización? ¿Qué impacto estamos generando? Eso es algo que nos ayuda justamente a conectar el valor, ¿no? Es decir, estrategia y desempeño, estrategia y la parte operativa deben estar conectadas, deben conversar. Los Lean OKR sirven como una bisagra justamente entre la estrategia y la operación. Otro punto importante es la mutación de hábitos. Eh, Normalmente, un ciclo de adaptación a OKRs suele ser de 3 ciclos. Si los ciclos o si los periodos de OKR son trimestrales, por lo general vamos a necesitar 9 meses para que los equipos vayan adaptándose, vayan conociendo cómo es que se manejan los OKRs. Si por ahí dentro de nuestros equipos tenemos ya algunas personas que están muy familiarizadas con los OKRs, definitivamente esto nos puede ayudar a acortar ese ciclo. Es por eso que hablamos de una mutación de hábitos, es decir, las personas tienen que dejar de trabajar como soldaditos que solo siguen órdenes, que solo siguen mandatos, que solo siguen lo que le dice la cabeza, el gerente, la parte superior, y empezar a trabajar como expertos que resuelven problemas, con autonomía, con transparencia, con comunicación continua. Y justamente ahí viene ese cambio, ¿no? Vamos a empezar a aprender a utilizar los OKRs y vamos a empezar a adaptar nuestros hábitos. Si por ahí, hace un momento mencionábamos los daily OKRs, que son reuniones diarias que puedes llevar a cabo, o interdiarias, dependiendo también del tiempo que quieras dedicarle, pero por ejemplo, esto permite que estos equipos se vayan adaptando a esos hábitos, que vayan adquiriendo esos hábitos. Y si cada mes yo tengo que ir también monitoreando cómo voy en el logro de mis objetivos y resultados clave, esto se convierte en un hábito. Este es un tema también que lo vemos bastante en profundidad cuando analizamos el Toyota Kata, que es un marco también de trabajo que nos ayuda justamente a cómo instaurar estos hábitos dentro de las organizaciones para que el tema de llevar objetivos y resultados clave sea algo más natural, no se convierta en una carga para nuestros equipos o para las personas, sino que realmente ellos también sientan que les está sumando, sientan que los está haciendo eficientes y que su trabajo está teniendo un impacto real. Y por último, el tema de la escalabilidad. Esto se da cuando ya hablamos de organizaciones grandes, por ejemplo, y de repente la gestión de sus objetivos y resultados clave se hace más compleja y ya no se puede llevar solo con una hoja de cálculo en un Excel, sino que vamos a necesitar más herramientas. Y aquí es donde entra a tallar la tecnología como un habilitador sistémico para exponer justamente esas dependencias ocultas y acelerar el aprendizaje. Para esto, yo no lo he enlistado aquí, pero
hay muchísimas herramientas online, muchísimas herramientas que nos permiten gestionar nuestros OKRs. Incluso habíamos visto el tema de los mapas Kanban, ¿no? O de las tablas Kanban, que también se pueden aplicar a través de herramientas, ¿no? Hay muchísimas herramientas que nos permiten tener esa transparencia y visibilidad del trabajo que se está haciendo. Y es por eso que hablamos de esta escalabilidad. Si nosotros queremos expandir, si queremos hacer que este proceso sea mucho más ágiles de la adopción de los OKRs, hay que apalancarnos de la tecnología, de la inteligencia artificial incluso, ¿por qué no? Porque he visto últimamente que hay muchas personas que hacen uso de la inteligencia artificial para definir o para afinar sus objetivos y resultados clave, que también es válido, ayuda muchísimo. Entonces, para cerrar, algo que resumiría esto que hemos visto en la sesión de hoy es básicamente que el sistema no se debe gestionar en función de los OKRs, sino que los OKRs se deben gestionar en función del sistema, porque ya habíamos visto que el Lean OKR es una pieza, es un engranaje de todo este sistema que nosotros utilizamos para el logro de objetivos, para el crecimiento de las organizaciones, pero no quiere decir que el Lean OKR sea, digamos, el corazón de todo esto y que sin esto probablemente la organización no pueda lograr sus objetivos, sino que nos ayuda a de forma eficiente, evitando esos desperdicios, optimizando recursos, aprovechando al máximo nuestro presupuesto, aprovechando al máximo nuestro recurso humano, nosotros como organización podamos lograr de mejor manera nuestros objetivos y de tal forma que veamos un crecimiento real en las organizaciones. Eh, por aquí algunos libros que les puedo recomendar para profundizar un poco más en esto que hemos visto hoy. Súper recomendado el tema de la estrategia emergente, porque ahí van a ver justamente cómo funciona esto de los entornos complejos y cómo las organizaciones deben moverse, donde ya esa planificación estratégica tradicional a un año vista, 5 años vista, ya no funciona tan bien. Buena estrategia, mala estrategia, muy buena para identificar justamente qué estrategia le suma a mi organización. La quinta disciplina para entender el pensamiento sistémico, súper básico. Pensar en sistemas también nos da una actualización justamente de esto del pensamiento sistémico, de cómo las organizaciones funcionan como sistemas. Jugar para ganar, muy bueno, porque nos ayuda a entender que las organizaciones a veces solo jugamos para mantenernos vivos y no realmente para ganar en el mercado. Y por último, Scaling People, cómo las organizaciones crecen a través de hacer crecer a las personas. Libros muy buenos que de alguna manera abarcan justo esto que hemos visto hoy día, de cómo Lean OKR se convierte en un modelo de gobierno sistémico para las organizaciones y cómo nos ayuda a alcanzar nuestros objetivos. Si por ahí tienen alguna consulta, alguna pregunta, totalmente bienvenidos, con total confianza. Creo que no hay preguntas. Johnny, muchas gracias por sumarte al espacio. Los invitamos a que visiten nuestra web en www.linkokiar.io. Pueden encontrar las fechas de los siguientes meses de nuestras reuniones mensuales. Esta sesión va a quedar grabada en YouTube, así si alguno quiere volverlo a revisar, lo va a tener disponible en las próximas horas. Nuevamente, Johnny, muchas gracias por compartirnos un poco de tu conocimiento relacionado a OKRs y nos estamos viendo en nuestra siguiente edición. Adicionalmente, contarles que el día 17 empezamos con un podcast con todo el equipo de trainers de Lean OKR, así que están súper invitados a seguirnos en nuestras redes sociales. Se van a transmitir tanto por LinkedIn como por Facebook y por Instagram, si no me equivoco. Así que están más que invitados a sintonizarnos el día 17 a las 7 de la noche, hora Perú, Colombia, Ecuador, México, Guatemala a las 6 de la tarde y va a quedar grabado por si alguno lo quiere revisar. Son más que bienvenidos. Que tengan una linda noche. Nuevamente, Johnny, muchas gracias por el Gracias. espacio y nos estamos viendo el próximo mes con un nuevo evento de Lingokiar. Que tengan muy buenas noches. Gracias a todos. Hasta luego. Buenas noches.